Mañana yo quiero hablar sobre este tema de desenmascarando actitudes y aptitudes. Desenmascarando actitudes y aptitudes. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre las dos palabras, ¿no es cierto? Aptitudes y actitudes, hay una diferencia. Las aptitudes, ¿qué es? Es la acción, ¿no es cierto? El hacer. Tiene que ponerlo en práctica, hacer. Y las actitudes es como uno lo muestra afuera, ¿verdad? Y uno, esas actitudes de pronto de caerle bien a alguien, mostrar una buena cara, si le gustó o no le gustó. ¿Te gusta lo que estoy haciendo? Bueno, sí, más o menos. Y pone esa actitud, ¿no? Tienes que ir a hacer tal trabajo. ¿Y con qué actitud uno lo recibe? A veces le decía en esta semana, a mi esposa le decía, yo ya no quiero salir de viaje porque entré a los 40 y voy manejando y empiezo ya a cabecear. Y hoy en la mañana decía, alguien por ahí decía, no, ya entró en la edad mi papá en la que ya le quita el sueño. Le digo, hable serio, ¿no? Entonces, mire, cuando yo me pongo a pensar en esto, de agradar a alguien y también de desenmascarar actitudes y aptitudes, hay ciertas aptitudes y actitudes que al Señor le agradan, ¿sí? Hay actitudes y aptitudes que personas afuera también nos agrada y dice, me gusta conversar con esa persona, me gusta hablar con él, me gusta caminar con él. Tiene unas bonitas aptitudes, tiene unas lindas actitudes. Pero con el Señor, ¿qué actitudes de pronto son agradables para Él? Aptitudes. ¿Qué actitudes son agradables también para Él? Entonces, como digo, esta mañana quiero hablar sobre este tema. Desenmascarando actitudes, aptitudes que nosotros día a día lo tenemos, ¿sí? Entonces, no sé si alguna vez usted se ha hecho esta pregunta. ¿Qué hago yo para agradar a alguien? Lo que yo decía, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué le agrado a esa persona? Y no hablo de un agrado físico. Para los novios, los enamorados, no le agrado, me agrada, algo tiene, pero me encanta en los novios. Pero afuera en las personas, en lo común, dice, esta persona me cae súper bien, me gusta hablar. Por lo general hay personas que tienen un carácter tan suavecito, ¿verdad? Son tan dóciles que les encanta trabajar, les encanta vivir con estas personas. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción de aquella persona cuando usted ha mostrado una aptitud buena o una actitud excelente? ¿No es cierto? ¿Cómo ha sido esa persona? ¿Cuál ha sido esa reacción? De pronto usted mostró una aptitud buena y la reacción de esa persona, ¿cómo ha sido? ¡Wow! Me encanta pasar tiempo con esta persona, ¿verdad? Y esa otra persona también reacciona con una sonrisa por ahí. Entonces, yo me pregunto esto, ¿cómo le hemos mostrado al Señor para que Él se sienta agradado con mis aptitudes, con mis actitudes? Hágase esa pregunta usted. ¿Qué he mostrado durante todo este tiempo qué he mostrado en aptitudes y actitudes para que le agradarle al Señor? ¿Cómo le ha estado usted agradando al Señor? Imagínese esto, ¿soy agradable para Él? Mírese al espejo y diga, ¿soy agradable para Él? Sí, porque el Señor le creó, ¿sí? Entonces, Él lo vino a crear desde el vientre de su madre, lo escogió y es agradable para Él, sí. Pero las aptitudes y actitudes que hemos tenido, ¿son agradables para Dios o no? Entonces, por eso inicio esta introducción, desenmascarando estas aptitudes y estas actitudes. Entonces, para nosotros comprender, ¿sí? En esta mañana, comprender este tema de desenmascarando actitudes y aptitudes, yo me pongo a pensar en este tiempo cómo han sido mis actitudes, mis aptitudes para agradarle al Señor. Mire, en esta mañana, mis queridos, yo quiero enfocarme, ¿sí? En dos objetivos. El primero es comprender qué es necesario, ¿sí? Para agradarle al Señor, ¿qué? O también quiero enfocarme en el comprender que nuestras aptitudes, ¿sí? U obras sean agradables a nuestro buen Dios. Quiero enfocarme en estos objetivos en esta mañana. Mire, y para entender en este primer objetivo de
¿Cuáles son esas aptitudes que al Señor le agradan? Para enfocarnos en este primer objetivo, yo quiero ir viendo qué le agrada a Dios, qué aptitudes le agradan a Él. ¿Se ha preguntado usted qué aptitudes le agradan a Él, de usted? ¿Algún momento se ha puesto a analizar cuáles serán las aptitudes que a Dios en realidad le agradan? Y me puse yo a analizar durante toda esta semana cuáles son esas aptitudes que a Dios le agradan de mí, en lo personal. Y estuve analizando durante toda esta semana cuáles son las aptitudes que a Él le agradan y que de pronto las tengo que cambiar o en realidad tengo que mejorar, ¿sí? Y analizando en su palabra, podía encontrar una serie de aptitudes que al Señor le agradan. Una de ellas, ¿sí? Una de ellas. A Dios le agradan los labios que dicen la verdad. Una aptitud. Acuérdense que las aptitudes, ¿qué son? Es una acción. A Dios le agrada los labios que dicen la verdad. Mire, hay muchas veces que nosotros decimos una mentirilla piadosa, pero igual es mentira. Una mentirilla pequeñita, pero igual es mentira. A veces nosotros estamos delante del Señor y creemos estar bien, pero también estamos ahí con esa mentirilla, ¿sí? Entonces, a Dios le agradan los labios que dicen la verdad. En Proverbios 12:22, quiero que me vaya siguiendo en este tema. En Proverbios 12:22 dice, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Entonces, nosotros en el diario vivir, ¿con cuánta verdad estamos nosotros hablando? En todo momento. Porque a Él le agrada, fíjese, los labios que dicen la verdad. Número 2, a Dios le agradan las buenas intenciones. A Él le agradan las buenas intenciones. Y las buenas intenciones se refiere a la intención o deseo genuino de hacer bien a alguien. Un deseo genuino. Una realidad de cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese deseo genuino? ¿Sí? ¿Cuál sería? Esas buenas intenciones de hacer el bien siempre afuera. A veces nosotros, cuando éramos niños, hacíamos bromas a nuestros amigos, de pronto para que por ahí se tropiecen. Y a veces uno también es así ahora, hoy por hoy, ya de grandes, ya de adultos, también maquinamos esas cosas, esas malas intenciones para el prójimo. Uy, que le vaya mal a este man. Ojalá que por ahí se tropiece, se caiga, de hornado se decir yo. Pero entonces, mire, ¿cuáles son esas intenciones? Y el Señor dice, a Dios le agradan las buenas intenciones. Y en Proverbios 12:2, mire lo que dice, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Cómo están nuestros pensamientos en el día a día? Entonces nos llama a reflexionar en nuestras aptitudes, en una acción. ¿Sí? A Dios le agradan las buenas intenciones. Mire, y estamos viendo nosotros las aptitudes que a Dios le agradan en esta mañana. Y el número 3, a Dios le agrada que seamos compasivos y piadosos. ¿Qué es ser compasivo y piadoso? ¿Sí? Uno se pone a analizar estas dos palabras, compasivo y piadoso. ¿Cuánta compasión tenemos dentro de casa, fuera de casa? Una cosa es lo que decíamos, ¿no es cierto?, alguna vez en una prédica. Una cosa es tolerar por amor, ¿se acuerda? No por amor puedo yo permitir muchas cosas, pero a Dios le agrada que seamos compasivos y piadosos. Y Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores, al arrepentimiento, dice Mateo. Entonces, al Señor le agrada esta aptitud, que seamos compasivos y piadosos afuera, ¿sí? Compasivos dentro de casa, compasivos afuera, ¿sí? Compasivos con nuestro prójimo. Número 4, a Dios le agrada que tratemos bien a los demás. ¿Cómo estamos tratando afuera?
¿Cómo nos estamos tratando nosotros mismos? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos, a nuestro prójimo? ¿Sí? A Dios le agrada que tratemos bien a los demás. ¿De qué manera les podemos tratar bien a los demás? Porque a veces ganas de darles en la cabeza con la misma Biblia, ¿no? Ya cambia. Pero esas aptitudes de aquellas personas que no hacen ese cambio, nosotros, fíjese que ahí hablamos mal, ¿sí? Maquinamos mal y a veces no les tratamos bien. ¿Y qué es tratar bien a estas personas? Es cogerlos con amor, llamarlos y jalarles su orejita. Mira, estás haciendo mal, no puedes avanzar así, de esa manera. ¿Cómo les estamos tratando? Tratémosles con amor, pero en nombre del amor no podemos permitir, que decíamos la vez anterior, no podemos tolerar ciertas cosas. A Dios también le agrada que compartamos con Él que pasa necesidad, que compartamos con aquellos que pasan necesidad. A Él le agrada estas acciones. Pero a veces nosotros, el Señor nos ha bendecido en su momento, pero no nos llenamos de orgullo y eso se queda ahí. Y no tratamos de compartir con el que tiene necesidad. Por eso dice que el Señor le agrada que compartamos con el que pasa necesidad. Y Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? 7. A Dios le agrada la integridad de corazón. ¿Sí? Miren, dice en Primera de Crónicas 29:17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí, ahora ha dado para ti espontáneamente. Dios le agrada la integridad de corazón. Mire, cuando yo le analizaba este punto, me ponía a pensar en este tema de ofrendas, de diezmos. Mire, a Dios le agrada un corazón íntegro. Cuando uno va a dar la ofrenda, uno llama y se lo ha visto, ¿no? Llevar la ofrenda íntegra. ¿Qué es llevar la ofrenda íntegra? No es llevar, como siempre lo hemos visto, el diezmo, ¿verdad? Íntegro. Lo primero que sale, siempre hemos visto esto, lo primero que el Señor me ha dado, tiene que salir lo primero para Él. Pero ¿qué pasa cuando mi corazón no está íntegro? ¿Estoy llevando esa ofrenda íntegra? No. Entonces el Señor se refiere a eso, a un corazón íntegro. Llevo mi ofrenda, esa ofrenda va a estar íntegra, pero no íntegro porque no lo he tocado de pronto ese dinero, no, sino más bien porque mi corazón está íntegro, íntegro con mi prójimo. Podemos decir, no, yo estoy bien con Dios, pero con la esposa, con el suegro, con la suegra, con el vecino, estoy mal. Entonces no estoy en paz con el Señor. No tengo integridad en mi corazón. Mire, si usted dice, no, yo he tratado de tener mi corazón íntegro ante el Señor. Los que están con su esposa, mírele a su esposa, a ver si así, mírele de reojo y estoy bien contigo, ¿no? Si está con su novio, mírele al novio a ver del otro lado, a ver si no está íntegro. No está, dice acá. Mire, el corazón íntegro le agrada al Señor y es una aptitud. Es esa acción de mantener un corazón íntegro. Una aptitud, esa acción. Y seguimos avanzando, mire. A Dios le agrada que no juzguemos por apariencias. A Dios le agrada que no juzguemos por apariencias. A veces vemos a las personas que algo sucedió por ahí y enseguida ya empezamos a pensar, ya no está con el esposo, se ha divorciado. Pero solo porque tal vez le vio solo.
Tal vez la vecina por ahí se cayó y dice, le ha pegado el marido. A veces uno ya empieza a pensar lo peor, se imagina lo peor de las personas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Juzgamos por las apariencias. Y el Señor no quiere eso. Al Señor le agrada que no juzguemos por las apariencias. En 1 de Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Y a veces nosotros juzgamos por las apariencias, ¿verdad? Uy, el pastor no ha venido con corbata esta semana. Ahí está, ya cayó el pastor, y eso que es pastor, ve. Y eso que, miren, el pastor ha venido de negro, ¿quién se le moriría? ¿Sí se da cuenta? O sea, uno juzga por las apariencias y a Dios le agrada que no juzguemos por la apariencia. Y fíjese, son aptitudes. ¿Las aptitudes qué eran? Es acción. Que mostremos esas aptitudes que le agradan a Dios. Y uno empieza a maquinar eso. De pronto por ahí al pastor se le fue una palabra, de pronto por ahí con doble sentido. Mire, es humano. El bolito sabe decir, si va al baño, es que sale olor a rosas. Somos humanos, ¿verdad? Entonces juzgamos por las apariencias. Pero no, nosotros como creyentes tenemos que mostrar aptitudes que le agradan a Dios. Y mire, seguimos. A Dios le agrada las buenas acciones. Acciones, aptitudes. ¿Sí? En Proverbios 24:12, mire lo que dice. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Acaso Dios no pesa los corazones? ¿Sí? Las buenas acciones. Uno va alguna vez, mire, le voy a contar esto. Cuando yo era soltero, era medio complicado porque en realidad tenía que pagar el arriendo, tenía que pagar agua, luz y eso. Y bueno, yo me preocupaba de mi mamá, mi papá, y pagaba también arriendo allá de mi mamá y mi papá. Y había meses que terminaba con las justas yo el sueldo. Y me quedaba a veces sin pasaje. Pero en esa ocasión no fue mi intención, sino resulta que yo trabajaba en el aeropuerto y me he quedado dormido en el bus. Y llega ese chico, el que cobra el pasaje, y me dice, ¿pasaje? Bueno, le pagué el pasaje. Y era el último dinero que tenía, le pagué. Dije, bueno, después veo. Y me he quedado dormido. Me despierto. Cuando me despierto, pasa el chico que cobraba y un señor detrás mío le dice, mi cambio. Dice, yo le di de 10. Y el chico le dijo, ya, le sacó, le dio. Y se me prendió el foco, ¿no? Le digo, a mí también, le digo, mi cambio. ¿Y cuánto me dio? Me dice. Le digo, también le di de 10. ¿Qué creen? ¿Qué fue mi acción? Imagínense. Y me dio el chico, me dio el vuelto y tuve para toda la semana. Pero no fue una acción buena. O sea, le estafé. Y dije, esto está chévere, pues lo voy a volver a hacer. No, o sea, me quedó eso en mi conciencia. Mire, a Dios le agradan las buenas acciones. El Señor pesa los corazones. Pero créame que eso no me dejó dormir durante ese tiempo. Y alguien le contaba esto. Mire, tenía un amigo. Este amigo era soltero. Y él tenía dinero bastante.
Y resulta que un día le dije, quiero que me prestes un dinero porque necesito pagar unas cosas. ¿Cuánto necesitas? Yo le dije, me acuerdo, $300. Estoy hablando de hace unos 18, 19 años atrás. Me presta el dinero, le dije, la próxima semana te la pago. Y resulta que el hombre se murió y nunca conocí yo su familia. Y hasta el sol de hoy no sé a quién devolverle ese dinero. Se murió esta persona y me he llevado eso en mi corazón hasta el sol de hoy. Mire, y nunca conocí a su familia. No supe ni a quién darle. Y me acuerdo que firmé hasta una letra que sabían firmar en los prestamistas en ese tiempo, es letras de cambio. Firmé eso. Y siempre me redarguye acá en mi cabecita. A Dios le agradan las buenas acciones. Y uno va pasando este tipo de cosas, mire. Y en Proverbios, le digo, 24 dice, Dios pesa los corazones. Sigamos. A Dios le agrada que tengan fe en Él. Fe en Él. Una aptitud, una acción. ¿Cuántos tienen fe en Él? Pero hay momentos en que uno dice, no doy más, ya no. A veces pienso que Dios no existe. ¿Le ha pasado? A mí sí. Ahora, si a usted no le ha pasado, algo está pasando, bolito, ahí. Pero a mí sí me ha pasado, que uno empieza en realidad a desconfiar en el Señor. ¿Sí o no? Mire, a Dios le agrada que tengan fe en Él. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esto significa de que la fe es una aptitud que le agrada a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos 11:6. Entonces a Dios le agrada que tengan fe en Él. Sigamos. A Dios le agrada que nos arrepintamos de hacer lo malo. Le agrada que dejemos de hacer las cosas mal. ¡Qué necio! Otra vez en lo mismo. Y hemos hablado, hermano. Bolito, tienes que jalarle las orejas. No entiende. Dale con el micrófono, pero deja que entienda. Mire, y estamos en lo mismo, ¿no es cierto? Y no entiende. Entonces, a Dios le agrada que dejemos de hacer lo malo. Y eso es una pregunta hacia sus adentros. ¿Qué es lo malo que está usted haciendo? ¿O qué es lo malo que yo estoy haciendo? ¿Qué de malo estoy haciendo? Mire, Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles serían esos frutos? Si de pronto estoy haciendo las cosas mal, tengo aptitudes que son malas, que no le agradan a Dios, ¿qué tengo que hacer? Empezar a dar frutos de arrepentimiento. Cambios en nuestra vida. Cambios en nuestra manera de vivir. Mire, cuando nosotros entendemos y desenmascaramos estas aptitudes, créame que hasta el que le caía mal por ahí, viene y le da ese abrazo y usted le sorprende y dice, ¿qué le dieron? Algo pasó ahí, se fue de encuentro. Un retiro tuvo. Y créame, o sea, la palabra cambia, dijo uno. ¿No es cierto? Pero mire, cuando nosotros entendemos y desenmascaramos estas aptitudes, dice, bueno, sí, estuve haciendo estas cosas mal, hay que quitarnos esa máscara de apariencia. Y mostramos aptitudes que le agradan a Dios. Porque aquí viene lo bueno. Porque así conforme a Dios le agradan ciertas aptitudes, le desagradan también ciertas actitudes. Mire, analizando estas aptitudes en la palabra, encontré 11 aptitudes que a Él le agradan, que son agradables para Él. Pero hay actitudes que a Él no le agradan. Y dice la palabra, no solo le desagrada, sino aborrece.
Hay 7 actitudes, ya no aptitudes, sino actitudes nuestras, que Él no solamente le desagradan, sino las aborrece. Y quiero que me acompañe al libro de Proverbios, ¿sí? Proverbios capítulo 6, del verso 16 al 23. Ahí dice la palabra que Él 6 aborrece, pero aún 7 son cosas ya terribles para Él. Y quiero que usted me vaya acompañando verso a verso. En Proverbios 6, 16 al 23, dice ciertas características de ciertas actitudes que Él aborrece. La primera, usted la va a ir leyendo ahí. La primera son los ojos altivos. ¿Sí? Si usted va leyendo ahí, en la palabra. La primera son los ojos altivos. Así conforme a Dios le agradan ciertas aptitudes, ciertas acciones que usted muestre, ahora a Él le desagradan ciertas actitudes que nosotros mostramos. ¿Sí? Con mi jefa en el trabajo, cuando ella dice hay que salir de viaje, yo le hago esto. No, pero tienes que irte. Ya. ¿Cuál es tu actitud? ¿Por qué tienes esa actitud? Mira, hay ciertas actitudes que a Dios también le desagradan y aborrece. Y una de ellas es los ojos altivos. ¿Cuáles son esos ojos altivos? Esos ojos orgullosos, llenos de soberbia. ¿Sí? Esos ojos viscos. Esos ojos que están llenos de ese orgullo, ¿no? Los ojos altivos son aquellos que miran por encima de todo y de todos. Provocan desprecio, provocan ese orgullo, esa soberbia, esa prepotencia, ¿sí? Y lo peor de todo es que yo no necesito ayuda de nadie. Solo nací, solo me muero. Ese orgullo. Y más adelante sigue en el capítulo, ¿no? La lengua mentirosa. Para muchas personas, la mentira, esa actitud que tienen de su cabecita empezar a mentir, ya se les ha vuelto normal. La mentira para ellos es normal, ¿sí? Y dice en Efesios 4:25, por lo cual dejando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Dígale la verdad. Con amor. No le va a ir a decir, oye, te queda feo ese vestido. Dígale con amor, que está mal. ¿Sí? 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Y créame que no estamos hablando de que va y mata, porque hay muchas maneras de matar al ser humano. Espiritualmente, con nuestras actitudes, con nuestro testimonio. Imagínese un nuevo creyente y con nuestro testimonio le matamos a esa persona. ¿Sí? Y fíjese lo que dice en 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Imagínese las manos derramadoras de sangre inocente. Es decir, solamente porque me cae mal, ya le estoy matando. Imagínese Jesús tan drástico, ¿no? Que diga, mire, si aborreces a tu hermano, eres homicida. ¿Cuántas veces nosotros, no, yo no le quiero ni ver ese mambe? No le dejen entrar aquí porque yo, Señor, llévatelo, te lo mando. ¿No es cierto? Pero mire, las manos derramadoras de sangre. Y sigue avanzando, mire. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos, dice ahí. Ahí está el famoso conocido, ¿no? Inicuo. ¿Se acuerda esa palabra? ¿Quién sabía decir eso? ¿No es cierto? Mire, el corazón que maquina, dice, pensamientos inicuos. Personas que conspiran maldad, tramando cosas con malas intenciones, tienen el corazón enfermo, lleno de amargura, odio, rencor, sienten satisfacción al mirar a las personas sufrir por sus maldades. Imagínese,
Nos alegramos porque de pronto nosotros mismos hicimos el mal. Y hay personas que se alegran viéndole a usted caer. Y es lo que el Señor aborrece, esa actitud. Aborrece ese corazón que maquina pensamientos inicuos. Y Mateo 15:19 dice: del corazón salen las maquinaciones, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Sí? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Esa es una actitud, mire. ¿Sí? 5. Los pies presurosos para correr a hacer el mal. Aquellos pies que de pronto quieren hacer algo y estamos, corre, sabía decir mi mamá, al chisme. No dejan quietos ahí. ¿Sí? En muchas ocasiones, en nuestra debilidad corremos desesperadamente y cometemos actos pecaminosos, pasando por alto las consecuencias que nos puede causar hasta la muerte, mis queridos. ¿Para crear qué? Crear en nosotros mismos esa actitud de correr, hacer el mal. 6. El testigo falso. El testigo falso que habla mentiras. ¿Sí? Mire, ¿cuál es ese testigo? No te preocupes, yo te cubro. No te preocupes, mira, yo de alguna manera u otra voy a estar apoyándote. Entonces, mire, ese testigo falso que hace lo que sea por tratar de tapar el pecado de otro. Ese testigo falso. ¿Sí? Y Proverbios 19:5 dice: servir de testigo falso para ayudar a cualquier persona en una mentira es acarrearse castigo. Mire, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Dura esta palabra, ¿no? Y número 7, el sembrador de discordia. Ahí está el que, sácale nomás de la alabanza, si man ve, sácale nomás, no. El que está en el sonido, el de la computadora, sáquenlo de ahí. Mire, y ese es el que está sembrando discordia, no. No vino, tenía que venir el domingo, no vino el domingo, así que la otra semana no les recibas. No vino a la vigilia, así que como no vino a la vigilia, mejor ni el abrazo le des. Mire, ese es el que está sembrando discordia. Y en la familia hay, mire, en la familia adentro hay esas personas que son así. A él no le des nada, mamá. A él sí, con lo mal que se ha portado, ni a él ni le regreses. A ver, el cizañoso, ¿verdad? No, es que, mamá, ¿por qué a ella sí le das y a él no? No le des nada porque él es así, el cizañoso, ¿no? Y fíjese, es una actitud, el sembrador, el que siembra esa discordia. Dios aborrece ese sembrador de discordia. Y a veces nosotros somos también esos sembradores. No, porque soy creyente. No, el Señor dice, el Señor te manda. Primero, dice la palabra, que no debemos mirar la paja en ojo ajeno, porque tremenda viga que tenemos nosotros. Y a veces nosotros le juzgamos. Y estamos ahí con la cizaña. Mire, esta persona es la que provoca la desunión. Esta persona es la que provoca esa división, la ruptura de hogares, de amistades. Una persona que le encanta meter en problemas a los demás. Y sabe, hay algo ahí en esa parte. Jesús dijo que no seamos piedra de tropiezo. Y el que quiera ser piedra de tropiezo dijo, vea, amárrese una piedrita al cuello, bótese al mar. En pocas palabras le dijo, vea, mátese, pero no esté acá fastidiando la vida a los demás. Fuerte, vaya y mátese, pero no sea piedra de tropiezo. Yo a veces digo, Señor, si es que soy en algún momento piedra de tropiezo, háblame
yo haré un pie a mi costado, pero no quiero ser esa piedra de tropiezo. Mire, estas personas que siembran la discordia son aquellos que ponen esas divisiones en la casa, ponen esas divisiones en la iglesia, ponen esa división afuera, en los barrios. ¿Sí? Mire, cuando yo me pongo a pensar y me puse a analizar en estas cosas, uno se empieza a desenmascarar. Wow, estas actitudes he tenido. De pronto, si usted se identifica con estas actitudes y estas actitudes, dígale: Señor, gracias porque tú me estás desenmascarando en realidad. Porque yo he estado de pronto siendo ese Vinicio falso. He estado de rodillas, Señor, pero mintiendo. Porque el Señor lo que quiere es quitar esas máscaras y ser verdaderos creyentes, como Él dice en su palabra. Debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Mostrar frutos que mostremos afuera de que sí somos verdaderos creyentes. Mire, hay una frase que en algún momento un amigo decía, que el que muestra en realidad esas aptitudes y actitudes quiere en realidad desagradarle a Dios, no al ser humano. Yo quiero desagradarle a Dios, no al hombre. Y había este viejo amigo, decía esta frase: quien vive tratando de agradar a Dios, vive para ser partícipe de sus promesas y bendiciones. Por ahí un viejo amigo llamado Olger, ¿le conocen? Este viejo amigo sabía decir esto: quien vive tratando de agradar a Dios, vive para ser partícipe de sus promesas y bendiciones. Búscarale por ahí a este tal Olger. Es conocido. Mire, quiero terminar este tiempo, mis queridos, haciéndole esta pregunta. ¿Qué aptitudes hemos estado mostrando a lo largo de todo este tiempo? Gracias a Dios hemos estado aquí. Hemos ido levantando poco a poco New Hope. Pero ¿qué aptitudes hemos mostrado? ¿Aptitudes que le agradan a Dios? Hemos mostrado actitudes de pronto que Él aborrece. Y si es que hemos mostrado esas actitudes que Él aborrece, digámosle: Señor, perdóname, porque en realidad no sabía de esto. Y usted sabe que sin saberlo el Señor dice: ok. Pero aún sabiendo, si usted ya sabe, dice la palabra, ¿no?, que aún sabiendo y lo hacen, ¿qué se vuelve? ¿Han escuchado esto? Imagínese, le trata de anatema, dice. Y esta palabra es fuerte. Entonces, cuando yo sé decir: vean, no me dejen hablar porque ahora ya lo saben. Y si aún sabiéndolo van y lo hacen, bolitos sí tienen que darles con el micrófono o con la Biblia. Pero ya sabiendo lo que está mal y lo seguimos haciendo, mire, no le agrada a Dios. Hoy por hoy usted ya lo sabe. Y si es que de aquí sale sabiéndolo y aún sabiendo, lo hace, lo comete, el Señor tenga misericordia. Mire, si de pronto se sintió desenmascarado esta mañana, dígale: Dios, perdóname porque no he tenido una aptitud que sea de tu agrado. Aptitudes que no te han agradado, perdóname. Quiero que se ponga de pie, por favor, en esta mañana. Quiero que le diga: Señor, gracias te damos hoy en esta mañana.